Sí nos dice que la economía peruana tiene como base monetaria de 14.000 millones de soles y que el BCR desea incrementar esta base monetaria en 1.000 millones, es decir, un 7,1. Suponiendo que la tasa de encaje es del 20% y que la razón circulante a los depósitos a la vista sea de 1,5 o 15%. ¿En cuánto se incrementa la cantidad total de dinero? ¿Cuál sería el multiplicador monetario? Asimismo, explique por qué los coeficientes que componen el multiplicador, como la tasa de efectivo y la tasa de encaje, son muy volátiles, inestables, en especial en tiempo de crisis. Respondiendo a la primera pregunta, vemos aquí la oferta monetaria. Por fórmula, sabemos que la oferta monetaria es igual a la base monetaria por el multiplicador monetario. Entonces, la base monetaria nos lo da el problema, ¿no? Que es 14.000 millones, y la base monetaria ya lo hallamos respondiendo a la pregunta 2, donde sabemos que es tasa de efectivo más 1 sobre la tasa de encaje más la tasa de efectivo. Reemplazando, porque estos valores de estas tasas nos lo dan en el problema y está aquí. Reemplazando nos sale 1,47. Entonces multiplicamos la tasa la base monetaria por la tasa por el multiplicador, nos sale la masa monetaria igual a 20.580 millones de soles, y la variación de la oferta monetaria, en este caso multiplicamos la suma de la base monetaria inicial más la base monetaria que se ha incrementado, que es 1.000 millones, por el multiplicador 1,47. Entonces la masa monetaria nos va a salir 22.050 millones. ¿Y en cuánto se ha incrementado? Hacemos la resta de este valor con este valor y nos va a salir que se ha incrementado en 14.470 millones, que sería 7,14, ¿no? Con la regla de 3. Ahora, visualizando ya por qué los coeficientes de las tasas, tanto de efectivas como de encajes, son muy inestables. Aquí tengo para la tasa efectiva a Ramón 2000, que nos dice: esto se incrementa cuando aumenta la relación entre el consumo y el Producto Nacional, puesto que la demanda de efectiva está más estrechamente ligada al consumo que al Producto Nacional, mientras que la demanda de depósitos está relacionada al Producto Nacional Bruto y tiene un fuerte componente estacional. Ejemplo, la época del fin de año. Bueno, aquí sacamos tres cosas importantes: Producto Nacional Bruto, consumo y la estacionalidad. Y esto es lo que se visualiza. ¿Y esto por qué no? Porque aquí se visualiza, por ejemplo, de 2008 a 2020, que había una cierta estabilidad de las tasas efectivas, y ya en 2020 se ve que se incrementa esta tasa. ¿Y esto por qué? Si bien es cierto, el autor decía que esto depende del consumo fuertemente. Entonces, ¿qué se hace aquí en 2020? Se adoptan las medidas sanitarias y el cierre de la economía por el virus del COVID-19. Entonces, las personas tienen mayor preferencia por la liquidez. ¿Y por qué? Por el miedo a contagiarse. Sin embargo, ya de la fase 2 de esta economía, fase 2 de la cuarentena, ¿qué sucede, no? Ya se empieza a flexibilizar todo el dinamismo, toda la economía, ¿no? Y entonces, la tasa efectiva empieza a caer y se ve que hay más o menos una estabilidad hasta enero de 2022. De ahí es mucho más estable, más inestable. ¿Y esto por qué, no? Esto es porque se da una economía incierta, con las alzas de la tasa de inflación por distintos determinantes: eh, crisis política y lo que es la escasez de petróleo que se vive en Europa. Entonces, sabemos que si hay inflación, ¿qué va a suceder? Las personas tienden a mayor consumo, ¿no? Es decir, porque más adelante mi dinero va a valer poco y las cosas van a valer más. Entonces, es mejor consumir ahora que después. En cuanto a la tasa de encaje, aquí se ve que de 2019 hasta 2022 en el Perú ha sido muy inestable, ¿no? ¿Y esto por qué? Para poder explicar esto mejor, aquí tengo a Rocío y entre otros, quien nos dice: cuando el instrumento de política monetaria es la tasa de interés de corto plazo, el Banco Central fija dicha tasa en el nivel que considera compatible con el logro de las metas de inflación o productos y provee toda la liquidez que la economía demande en dicho nivel. ¿Y esto por qué? Porque en este caso tiene que mantenerse una meta de inflación dentro de los rangos, ¿no? De 1 y 3%. Y la tasa de referencia tampoco tiene que ser muy volátil. Como se puede visualizar acá, el Banco Central ha mantenido su tasa de interés de referencia no muy volátil, como es la tasa de encaje.
¿Y esto por qué? Porque si la tasa de interés es muy volátil, entonces esto va a haber cierta inestabilidad en la entrada de capitales y por lo tanto va a repercutir en el tipo del cambio. El tipo de cambio al ser inestable, toda la economía se vuelve inestable. Entonces, una economía inestable no es muy buena, ¿no? Es por ello que se usa como instrumento secundario la tasa de encaje para poder mantener estable, fijar la tasa de interés de referencia con el objetivo de mantener la tasa de inflación dentro de sus rangos metas o inflación moderada.